Estados Unidos y Rusia se han sentado a negociar. Ya ha habido un primer acercamiento físico, un acercamiento real más allá de la llamada telefónica que hubo entre Vladimir Putin y Donald Trump la semana pasada. Hoy se han sentado a hablar estas dos superpotencias encabezados por altos líderes, altos funcionarios de la administración de Donald Trump que vienen comandados por Marco Rubio y por el canciller Sergei Lavrov de Rusia, quienes son los enviados especiales de cada uno de los países representantes que están en esta disputa y que van a tratar de generar, de planificar un posible encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin. Preparar las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania y sobre todo para empezar el proceso de reconstrucción en Ucrania, que es lo que verdaderamente le va a dejar dividendos a Estados Unidos y que está dejando en claro que la Unión Europea ni Ucrania van a formar parte del proceso de negociación. Al menos en esta primer reunión, en esta mesa de negociación entre Rusia y Estados Unidos, no fue invitado Volodymyr Zelensky, el líder presidente títere de Ucrania, no fue invitado a esta reunión y tampoco la Unión Europea, quien ha estado pidiendo que se le dé un asiento en este proceso de negociación. Desde hace 3 años, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos habían estado suspendidas por todas las tensiones políticas, por todo el tema de la guerra, porque la administración de Joe Biden continuó financiando la guerra en contra de Rusia, porque la administración de Biden lo que pretendía era seguir atizando al fuego y no llegar a ningún tipo de arreglo. Lo que Donald Trump ha estado evidenciando es la tripolaridad, la existencia de 3 poderes reales que fueron, son y serán las economías hasta este momento más importantes del mundo, aunque están surgiendo otras economías emergentes fuertes. Las grandes economías son Estados Unidos, Rusia y China. Y Donald Trump lo tiene tan claro que por eso es que decidió acercarse con Vladimir Putin, hacer esta primer llamada y empezar a negociar este camino de paz. ¿Que va a llegar en 1 mes? No. ¿Que va a llegar en 2 meses? No, pero que ya estamos cerca de este camino de paz y que Vladimir Putin quiere el fin de la guerra. No solo porque Vladimir Putin y Estados Unidos quieren el fin de la guerra, sino es porque es lo que más le conviene a ambas naciones después de haber debilitado, acabado, acribillado, evidenciado que la Unión Europea es un cero a la izquierda, pintan para nada que Rusia ha triunfado en esta guerra en contra de Ucrania y la Unión Europea, que siempre fue el objetivo, que Rusia ha demostrado que dejó debilitado a la OTAN y que hoy la OTAN está casi fulminado porque Donald Trump ha dicho que va a reducir en más de un 50% el apoyo financiero para la OTAN, que Donald Trump ya les dijo a los europeos también, con el enviado de J.D. Vance, que se pongan a trabajar en materia de seguridad porque ya no van a estarlos custodiando, ya dejarán de ser la niñera de la Unión Europea y que es momento que la Unión Europea se enfoque en su proceso de seguridad y en ver qué hacen para recuperar su economía que está fundida y que los que sí han sacado beneficio económico de toda esta guerra han sido otras economías que han estado creciendo a la par de la guerra entre la Unión Europea y Rusia, porque siempre se le dijo a los rusos y se les sigue diciendo en la narrativa que Rusia es el problema, cuando el problema nunca fue Rusia, cuando el problema siempre fue Estados Unidos, cuando el problema lo tenían al interior, lo aceptaron, porque lo que quiso Estados Unidos siempre fue contener a la Unión Europea, que fueran sus ojos dentro de esta zona para impedir el crecimiento de Rusia,
que fueran los aliados estratégicos en materia militar y de seguridad para contener la expansión de China, pero fracasaron en esta carrera armamentística nuclear. Y quienes sí han sabido manejar y seguir creciendo como economía fueron los rusos. Vladimir Putin supo no depender de los europeos, pese a que creyeron que con todas las restricciones, los aranceles, los bloqueos económicos iban a acabar con Rusia. Ha sido quien ha salido más fortalecido de todo este proceso de guerra que ha revelado la destrucción de la Unión Europea. Que 27 economías no pueden con Rusia, que 27 economías no pueden con China y que por ende, en este momento, dice Donald Trump, esta gente se convierte en una carga más que en un beneficio y hay que deshacernos de la muñeca fea. Por esa razón es que este acercamiento está marcando un antes y un después en el tema del fin de la guerra en Ucrania. Es un momento que conviene a ambas naciones. Ya se dio cuenta Donald Trump que Vladimir Putin es un líder que tiene una economía fuerte, que tiene un ejército fuerte, que tienen armas de destrucción importantes, que han ganado la carrera nuclear, que Rusia sabe perfectamente cómo es que tiene que controlar el Medio Oriente también, que han creado un bloque económico paralelo a Occidente y que hoy esto le da el reconocimiento a Vladimir Putin para hablar de tú a tú, de líder a líder con Donald Trump. Es lo que está quedando en evidencia con este primer acercamiento. Para Putin, el fin de la guerra es importante. Acabar con la guerra significa dejar de estar gastando en un conflicto que le va a permitir reorientar todo ese gasto hacia el crecimiento en ciencia, en tecnología, en desarrollo económico, en reconstrucción de Rusia para que el imperio siga creciendo. En el caso de Estados Unidos, acabar con la guerra significa enfocarse en la carrera militar, en la carrera tecnológica para contener a China. Ya no les interesa a Estados Unidos, comandados por Donald Trump, estar de guardias, de niñeras de nadie. Y eso es lo que ha dejado el mensaje de J.D. Vance en la conferencia de Múnich, donde les dio una bofetada a los europeos, donde les dijo, perdieron los valores democráticos que compartíamos con ustedes, o sea, ya no compartimos nada, así que nos separamos, donde les dijo de manera clara, estamos apoyando al partido en Alemania que vienen las elecciones, a los ultraderechistas, donde les echó en cara también que tienen un problema con el tema migratorio por las migraciones masivas y que por eso hay un descontrol al interior de sus economías. Y todo esto es echarles la culpa de que los problemas que hay al interior de Europa son de ustedes y a mí no me metan en el cuento. Pero como dice el refrán, a río revuelto ganancia de pescadores y hay quienes de todo este gelengue, de todo este show político van a salir ganando o al menos están colocándose en el escenario como los actores claves, si hablamos del payaso de Emmanuel Macron, pero también aquí él trata de figurar como este líder de la Unión Europea, porque en general no hay liderazgos en la Unión Europea, no hay más nadie que tome la batuta de la Unión Europea y las economías más fuertes, más importantes, hablando a nivel militar, y de gasto en temas de seguridad son Alemania y Francia, que invierten en promedio entre el 2.1 y el 1.5% del Producto Interno Bruto en temas de desarrollo militar y en temas de nucleares. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Emmanuel Macron? Dice Emmanuel Macron en este momento, ¿saben qué? Urge una conferencia, una reunión para que nos sentemos a hablar de qué vamos a hacer, de qué es lo que va a pasar en este momento porque estamos perdidos, porque nos acaban de dar una cachetada,
porque no sabemos para dónde ir, porque no hay plan de la Unión Europea a futuro, en nada. Si les dicen hagan coches eléctricos, hacen coches eléctricos. Si Estados Unidos promueve una agenda woke, ellos promueven la agenda woke. Si Estados Unidos dice que sí a la inclusión, a la diversidad y a todo, ellos dicen que sí a la diversidad, a la inclusión y a todo. Que hay que poner techos verdes, ponemos techos verdes, pero en realidad el proyecto de la Unión Europea como tal dejó de existir hace muchísimas décadas. Hoy la Unión Europea está fulminada y los dos países que están tratando de sacar lo más que puedan de toda esta revuelta son Alemania y Francia. Porque en el momento en el que Donald Trump dijo que van a reducir el 50% de gasto militar para temas de seguridad en la Unión Europea, alguien tiene que empezar a vender armas. Alguien tiene que empezar a suministrar armamento a los ejércitos europeos. Alguien es el que va a estar ahí y ahí es donde Emmanuel Macron y Olaf de Alemania están viendo el negocio, porque son los únicos que tienen la posibilidad de poder comerciar con el armamento nuclear, el armamento militar en la Unión Europea. Mientras los otros andan perdidos, estos están viendo qué es lo que pueden rescatar de todo lo malo que está ocurriendo en la Unión Europea. Y Zelensky le pide a los europeos, ¿saben qué? Oigan, hagan una intervención, que alguien vaya, que alguien nos represente, que alguien intervenga para que Ucrania esté dentro de la mesa de negociación, porque no voy a reconocer ninguna negociación entre Rusia y Estados Unidos, dice Zelensky. Yo, si llegan a un acuerdo, si hay un pacto, no reconozco nada. Es que Zelensky va a estar en la negociación, va a estar, a lo mejor por Zoom, por videoconferencia, pero va a estar. ¿Que va a formar parte de la toma de decisiones? No va a formar parte de la toma de decisiones igual que los europeos. Ya no figura Zelensky y por eso lo dejaron afuera. Lo engañó J.D. Vance diciéndole que iban a reunirse en la conferencia de Múnich con altos comisionados rusos para que se acercaran en un primer paso a una posible negociación y fue mentira. No hubo nadie de los enviados rusos porque el lugar donde se iba a hacer este primer acercamiento era en Arabia Saudita, donde Vladimir Putin tiene una gran presencia, donde los árabes han sido importantes en el comercio con Rusia, que forman parte de los BRICS y que se considera para ellos un suelo neutral y que quizá Oriente Medio es el que va a salir ganando de todo este conflicto entre Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos. Quiero que me dejen en los comentarios qué opinan sobre este análisis, qué opinan sobre este primer acercamiento entre Rusia y Estados Unidos y sobre todo lo que está ocurriendo con la Unión Europea, cómo ven el movimiento que ha hecho Donald Trump de dejar a la Unión Europea fuera del juego, responsabilizarlos de todas las desgracias que le han ocurrido, cuando lo único que han estado es obedeciendo a la agenda estadounidense. Lo que han hecho es estar de lacayos, estar de súbditos de Estados Unidos y el colonizador ahora fue colonizado y también parece que está siendo desechado. Yo soy Carla Avendaño, analista político. Recuerda suscribirte, darle like y agradezco a todos por los comentarios. Leo sus comentarios. Gracias por sus opiniones. Aquí estamos en este espacio para hablar con objetividad, con conocimiento sobre los temas de geopolítica. Nos vemos en un siguiente análisis político y me gustaría que me dejen una banderita de dónde me ven, desde qué parte del mundo me ven, para que así en el siguiente video pueda enviarles un saludo a cada uno de ustedes que me escuchan o que me están viendo. Hasta el siguiente análisis geopolítico.